decía un ilustre escritor cordobés, mantengámonos juntos, fuertes, endiosados y orgullosos de ser andaluces. Más andaluces y fraternos cada día, contradictorios, inimitables, irrepetibles, múltiples, idénticos, más humanos, por tanto, cuanto más andaluces. Nada más, muchas gracias, señoras y señores diputados. Me parece que uno de los rasgos más importantes que debemos señalar en este 15 aniversario de la elección y formación del primer Parlamento andaluz es el hecho de que esta institución se haya consolidado y tras la celebración de 5 elecciones sea el corazón político de la comunidad autónoma. Saludos, señores. 15 años separan estas dos intervenciones. Durante este periodo el Parlamento ha aprobado más de 100 leyes y se ha convertido en el motor político de Andalucía. La Cámara ha querido celebrar en los últimos días este aniversario con un pleno extraordinario al que han asistido diputados de las 5 legislaturas. Una fiesta cargada de nostalgia y recuerdos. Nosotros desde aquí queremos felicitar a sus señorías por el trabajo realizado durante este tiempo. Pero la semana no ha sido solo de celebraciones. Los parlamentarios no han querido perder el tiempo y han aprobado 4 leyes en el último pleno antes del verano. Para no perder la costumbre de los últimos meses, no han faltado tampoco momentos de crispación, en esta ocasión por la deuda histórica como telón de fondo. Cuando llegan los 20.000 millones, algo así como Andalucía alcanza la luna, porque en la luna habían puesto sus señorías la deuda. Cuando Andalucía alcanza la luna, resulta que la consejera va y se lo gasta en gasto corriente, en gasto ordinario. A mí me parece que ustedes malversan nuestro tiempo y el suyo, que malversan el sueldo que le pagamos los andaluces porque no le dedican el tiempo que le tienen que dedicar al trabajo que le interesa a Andalucía, que ustedes malversan porque no defienden la financiación autonómica. Ahora les adelantamos en los titulares las principales informaciones de nuestro programa. Todas las fuerzas políticas se felicitan por la consolidación de la Cámara andaluza en sus primeros 15 años de actividad. Más de 100 leyes en 5 legislaturas es el balance de la reciente historia del Parlamento andaluz. La oposición acusa al Gobierno de falta de rigor al gastar el dinero de la deuda histórica. La consejera de Economía asegura que las inversiones se han destinado a educación y sanidad. El Parlamento aprueba una ley de suelo que regulará la ordenación urbanística de los ayuntamientos andaluces. El Parlamento ha querido conmemorar su 15 aniversario con un pleno especial en el que todos los portavoces han destacado la consolidación de la autonomía andaluza. En sus discursos no han faltado palabras de agradecimiento por el trabajo de estos 15 años, pero sin abandonar el sentido reivindicativo para alcanzar más competencias. Si hoy Andalucía es una comunidad autónoma fuertemente consolidada, con un entramado de autogobierno desarrollado, se debe en buena medida a todos los diputados y diputadas que nos han precedido en esta Cámara. Señoría, la vida política andaluza durante los 15 años de existencia de esta Cámara ha sido la crónica de un largo desencuentro entre mayorías y minorías. Si miramos a las legislaturas pasadas, descubrimos las dos caras de la misma moneda, el rodillo por un lado y la pinza por otro, como expresiones antitéticas de una hegemonía de la mayoría que ofrece escasas posibilidades de presencia efectivas a las minorías. Una reflexión aparte merecen, señorías, algunas leyes polémicas, debatidas y no cumplidas, como la ley de reforma agraria, tan importante para esta tierra, sería bueno que nunca un don Chicho dijera que se le engañó en un momento determinado. Y al mismo tiempo el reconocimiento no se nos cae el anillo. Por ejemplo, los avances importantes en sistemas de control, la Oficina de Control Parlamentario. Es el Parlamento andaluz el más activo de los legislativos autonómicos, como el presidente de esta Cámara ha destacado. Y nuestro reglamento se ha esforzado en acercarnos a los problemas reales de los ciudadanos. Pero estos hechos, señorías, no pueden dormirnos en los laureles ni hacernos olvidar que estamos mandatados por el pueblo andaluz para que nuestro trabajo dé solución a sus problemas, que desgraciadamente siguen siendo muchos. No somos un lastre de España, no somos un pueblo subsidiado y Andalucía no vive a costa de los demás. Los datos de crecimiento económico, de inflación, de empleo y de paro nos indican que somos el motor de la convergencia con los criterios establecidos para la Unión Europea. Por tanto, señorías, con todos los respetos y desde mi punto de vista,
Andalucía cumple, Andalucía trabaja, Andalucía se gana su pan y su sitio. Se acabaron los complejos. Exigimos con orgullo el mismo trato para todos. Pero en un día tan histórico no podían faltar las escenas de reencuentro. Muchos de los asistentes, sobre todo exdiputados retirados de la política, hacía años que no se veían. Y todos comprobaron, unos más que otros, claro, que las canas y algún que otro kilillo de más habían sustituido a las patillas y los pantalones de campana que llevaban entonces. Dice el tango que 20 años no es nada. Pues no son 20, sino 15 los que han pasado desde que el Parlamento de Andalucía iniciara su andadura, y no es por contradecir a Gardel, pero mucho ha llovido desde entonces. No podían ni sospechar que un día iba a ser presidente de la Junta de Andalucía. No podían sospechar, pero sí desear, y algunos deseos, a fuerza de trabajo y de ilusión, se cumplieron. Recuerdos muchísimos y todos imborrables, lo que pasa que es tan difícil hacer un resumen. Es mejor venir aquí y convivir de nuevo con los viejos compañeros y compañeras, ir viendo también caras nuevas como se ven, es ley de vida. Yo de aquella época recuerdo que todavía Andalucía era una ilusión en todos nosotros. Lo que recuerdo también es que no teníamos enemigos políticos aquí en Andalucía, teníamos adversarios políticos. En aquellos entonces la autonomía era, como acabo de decir, ilusión, deseo, esperanza, y hoy la autonomía es una realidad. Una realidad igual que los kilos, los años y las canas, porque a verlas, haylas. Si usted ve a más de uno por aquí que tiene el pelo así como negro y tal, es que se lo tiñe. Cuando comenzamos a conmemorar es que nos hacemos viejos. Pero así es la vida, y lo que nadie podrá negar es que el patio del recibimiento el pasado martes fue testigo de encuentros y reencuentros, de abrazos, de emociones y, cómo no, de historia. La Cámara Andaluza se ha convertido con el tiempo en una escuela de políticos. Nombres como Julio Anguita, Antonio Hernández Mancha o Felipe Alcaraz saltaron a la escena nacional desde aquí. Otros abandonaron la vida política para dedicarse a su actividad profesional, pero todos guardan buenos recuerdos del Parlamento andaluz. Es el caso, por ejemplo, de Julio Anguita, actual coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes, y que se encontró en la tribuna como portavoz del Partido Comunista de Andalucía durante la segunda legislatura. En aquellos primeros años, Anguita compartió escaño con Antonio Romero. En posiciones totalmente opuestas se encontraba por entonces Antonio Hernández Mancha, que era presidente de los populares andaluces. Este jienense abandonó su escaño en la Cámara Andaluza para dirigir las riendas del partido a nivel nacional, aunque esta experiencia duró poco y abandonó la vida política. También desde tierras jienenses llegó al Parlamento andaluz en su primera legislatura Fernando Arenas del Buey. Este hombre maduro, que militaba en las filas de la Unión de Centro Democrático, es recordado en la historia del Parlamento como uno de los oradores más irónicos y brillantes que han pasado por la Cámara Andaluza. En las filas andalucistas, Luis Uruñuela y Salvador Pérez Bueno, ambos por la provincia de Sevilla, le imprimieron al Parlamento el sello del andalucismo. Desde el Grupo Socialista, los más recordados son sin duda los primeros presidentes de la Junta. Rafael Escuredo, tras su periodo en la presidencia de Andalucía, abandonó la política y ahora se dedica a la abogacía. Rodríguez de la Borbolla sigue en la política activa, pero ahora le ha tocado estar en la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla. Tal vez ellos sean los más recordados, pero desde luego no son los únicos. Forman parte de los casi 600 diputados que han pasado por nuestro Parlamento en estos 15 años. Desde hace 17 años, Andalucía goza de plenas competencias como las otras tres comunidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. Para llegar hasta aquí, los andaluces hemos pasado un largo proceso que comenzó el 4 de diciembre de 1977, cuando 1,5 millones de andaluces se echaron a la calle para pedir la autonomía. Después se constituía la Junta Preautonómica, siendo elegido presidente Plácido Fernández Viaga. En Antequera nació el compromiso de que Andalucía solicitara la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. No fue un camino fácil. Finalmente, el 28 de febrero de 1980, la mayoría de los andaluces votó sí en el referéndum convocado para la obtención de la autonomía plena. Aprobado el Estatuto de Autonomía en 1981, al año siguiente, el 23 de mayo, se convocaban las primeras elecciones andaluzas. El Parlamento actual no se parece en nada al que comenzó a andar el 21 de junio de 1982. La política andaluza daba entonces sus primeros pasos. La ilusión, un debate con grandes contenidos políticos y un gran clima de diálogo eran quizás las principales características de la vida de esta institución hace ahora 15 años. Además,
El Parlamento de entonces tenía como misión preferente la de desarrollar las amplias previsiones legislativas contempladas en el Estatuto de Autonomía aprobado meses antes. Poco a poco, conforme ha ido pasando el tiempo, el Parlamento ha centrado su actividad política más en el control del Gobierno y en ser una verdadera caja de resonancia de los asuntos que afectan a los ciudadanos andaluces. Pero incluso en su configuración política se han distanciado las diferentes legislaturas. Así, de los grupos políticos que existían en la primera legislatura, solo el PSOE conserva intactas sus siglas. Otros grupos o han desaparecido o se han transfigurado. No existen ya ni los grupos centristas, de Alianza Popular o comunista. Los andalucistas no solo perdieron su definición socialista, sino que han sufrido un proceso de escisión y se han unido de nuevo. Estamos en la quinta legislatura. Han presidido el Parlamento 5 políticos diferentes y se han investido 3 presidentes de la Junta de Andalucía distintos. De los 109 diputados que comenzaron en 1982, hoy solo quedan 11. Los portavoces han cambiado todos y también se ha modificado 3 veces el reglamento que regula la vida parlamentaria y que cada día la acerca más a los problemas inmediatos y lo abre más a los ciudadanos. Desde sus comienzos, el Parlamento de Andalucía ha aprobado algo más de 100 leyes. La primera de ellas definía el himno y el escudo de Andalucía. Precisamente la primera legislatura fue la más activa en materia legislativa. Se aprobaron entonces 42 leyes, la mayoría de ellas destinadas a desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía. Leyes como las de la Hacienda Pública, la del Gobierno o las que creaba la figura del Defensor del Pueblo o esta empresa, la Radio y la Televisión de Andalucía. Además, se han presentado millares de preguntas y centenares de interpelaciones. Se han formado grupos de trabajo para conocer la situación de los parques naturales, los vertederos de basuras o nuevas fórmulas para financiar a la comunidad autónoma. La sede del Parlamento de Andalucía fue, como saben, el Hospital de las Cinco Llagas del siglo XVI. Este monumento se puede visitar. Si usted pide cita por teléfono, tendrá la oportunidad de conocer sus salones, pasillos y sobre todo la fachada principal y la iglesia, ambas renacentistas. Este es un resumen de esa visita organizada que cuenta con un guía y un recuerdo. Hola, bienvenidos a la sede del Parlamento de Andalucía, a este soberbio edificio que durante más de 400 años fuera el Hospital de las Cinco Llagas, o también conocido como el Hospital de la Sangre. Pero si me acompañan, por favor, les vamos a mostrar su interior y parte de la historia de este monumento que mandara a construir doña Catalina de Ribera en el año de 1500. Con 172 metros de fachada y 156 de ancho, esta fue la mayor superficie construida de España, hasta que poco después le superó el monasterio de El Escorial. A la muerte del arquitecto Martín de Gainza, maestro mayor de la Catedral de Sevilla, le sustituyó Hernán Ruiz. Y lo que ven ahora es la fachada de la antigua iglesia del Hospital de las Cinco Llagas, una fachada renacentista. Hoy se ha convertido en el Salón de Plenos. Esta iglesia está en el centro de todo el edificio parlamentario, en el patio más grande y principal, que se llama el Patio del Recibimiento. La iglesia se construyó en 1560, tiene en su portada jaspe rosa y el escudo de armas de los Enríquez de Ribera, fundadores de la institución propietaria del hospital. Estas palmeras washingtonias fueron traídas de América hace más de 100 años y han crecido tanto que se ven desde la calle asomar por la fachada. El hospital era originariamente solo para mujeres y solo podían entrar los médicos y el sangrador, pero con ocasión de las pestes se utilizaba provisionalmente también para hombres. En 1808, cuando los franceses invadieron España, se apoderaron de él y lo convirtieron en hospital militar. Estamos ahora en el interior del Salón de Plenos. Lo que ven es el retablo del año de 1600, obra de Asensio de Maeda, que presidía la vieja iglesia y que hoy solo es visible cuando no hay actividad política. Aquí además están naturalmente los famosos 109 escaños, los 109 sillones que ocupan sus señorías en pleno cuando tienen que debatir los problemas de nuestra comunidad. Y esta es la última escala de nuestra visita, la sala más vieja del hospital, inaugurada en 1559. Hoy es la sala de usos múltiples. Aquí ven ahora la biblioteca parlamentaria, en la que además de encontrar numeroso material de trabajo para los políticos, se puede leer todo lo que han dicho los parlamentarios en la historia de la Cámara Andaluza. Y tras estos muros se ve ya la parte que aún queda por restaurar. Una anécdota curiosa del Parlamento son los comentarios de algunos trabajadores que aseguran oír sonidos extraños. Y la historia viene de cuando se restauró el edificio poco antes de 1992.
Fue entonces cuando una asociación pidió permiso para hacer psicofonía. A partir de ahí aumentaron los temores, principalmente de las trabajadoras nocturnas, quienes aseguran haber oído voces extrañas. Así están aún muchos pasillos del viejo Hospital de las Cinco Llagas, tal y como quedaron cuando en 1973 se abandonó el edificio tras varios siglos de lucha contra las enfermedades y la muerte. Aquí vinieron a reposar centenares de marineros que habían cruzado la mar para hacer las Américas. Aquí vinieron a reponerse de las enfermedades que habían contraído en aquellas tierras tropicales tras el agotamiento de un largo viaje en viejos barcos de madera. Las lápidas aún abundan en las zonas más escondidas de la sede parlamentaria. Sin duda corresponden a los más ilustres, pero toneladas de huesos de anónimos fueron sacadas en camiones durante la restauración. Y es que durante los años de las pestes, los enterradores no daban abasto, y en los mismos patios se hacían fosas comunes. Con esta macabra historia no podían faltar las leyendas que hablan de espíritus. Muchos trabajadores aseguran haber visto el alma de Sor Úrsula levitar por la parte vieja. Recién inaugurado el edificio, conseguimos estas declaraciones del personal. Las monjas que morían, si no tenían familia, también se quedaban aquí enterradas. Y se corrió el rumor durante la obra de restauración que las monjas de noche se aparecían y levitaban por encima de los tejados. Incluso hubo un grupo que pidió permiso a la oficina técnica para venir a hacer psicofonía, porque pensaban que se escucharían lamentos y gemidos y todo eso. Bueno, aquí el problema que había era eso, que cogía y cuando pasaban por los pasillos estos, oscuros de noche, pues se le presentaban como una monja, o ruidos raros y eso. Después las limpiadoras, cuando iban limpiando ahí los sótanos y eso, pues también se le presentaban de noche en la oscuridad una monja. Sor Úrsula fue una monja que hace siglos atendió a los enfermos en el antiguo hospital. Un día, buscando entre las ruinas, encontramos su lápida. Voces de ultratumba también aseguran oír los que por las noches se atreven a quedarse en el hospital. Son historias del lado oscuro de las Cinco Llagas que nos mira en silencio a tan solo unos metros. En estos 15 años de vida parlamentaria no solo ha habido grandes debates e iniciativas, en este tiempo ha habido otros personajes menos conocidos que por unas horas han sido el centro de las miradas. Les recordamos algunos nombres. Hace 3 veranos todos, y especialmente el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, estuvimos pendientes de un parto, el de María del Mar, hija de la diputada socialista por Almería, Carmen Ortiz, que nació el mismo día en que la Cámara andaluza votaba por segunda vez si Chávez era elegido presidente o no. La maternidad de esta diputada evidenció que las parlamentarias andaluzas carecían de bajas maternales. Tras este caso, su señoría pusieron manos a la obra para corregir el reglamento de la Cámara, que exime a partir de entonces a las diputadas que estén embarazadas o a punto de dar a luz de la obligación de votar personalmente en el Pleno y poder delegar su voto en el letrado mayor. Pasó a los anales del Parlamento andaluz como Fidel el Breve, aunque su verdadero nombre es Fidel Mesas. A este diputado socialista no le dio tiempo a calentar su escaño. El mismo día que juró su cargo, el presidente andaluz convocaba elecciones anticipadas y disolvía el Parlamento. Eso sí, Fidel Mesas confiesa una pena, no haberse estrenado desde la tribuna de oradores. Los periodistas parlamentarios crearon varios premios para sus señorías. Además de los conocidos Naranja y Limón, cabe destacar el premio Piquito de Oro, que recibía el mejor orador. ¿Dónde está su señoría?, que iba destinado al diputado o diputada que menos veces acudía a la Cámara. O los premios Aspirina, a quien causara más dolores de cabeza, y Hormiguita, que recibía el que, como siempre, a juicio de los profesionales de la prensa, resultaba el más trabajador. Los 20.000 millones de pesetas de la deuda histórica ha sido motivo de enfrentamiento entre populares y socialistas. Para el Partido Popular, la consejera de Economía ha gastado el dinero de forma incorrecta, mientras que los socialistas aseguran lo contrario. El Partido Popular opina que los 20.000 millones de anticipo de la deuda histórica han sido malgastados en gastos corrientes y no en inversiones.
Dígame cuántas pesetas de esas han destinado a los nuevos hospitales de Almería. ¿Alguna? ¿O ha sido al final para carne, pescado, la factura de los conciertos colegiales, la leche? Y ese es el fraude, su señoría, ese es el fraude al que yo me refería antes. La consejera de Economía explicó que la Ley de Presupuestos del Estado permite la caja única y que independientemente del origen de los ingresos se atiendan las necesidades de pago. Me recuerda a aquel padre que le dijo al niño, le dio 40 duros en esta mano y le dijo, niño, esto para un paquete de tabaco. Y le dio otros 40 y se le puso en esta y le dijo, y esto para una botella de cerveza. Y al cabo de las 2 horas el niño volvió sin cerveza y sin tabaco. Total, que el padre desesperado dice, niño, después de 2 horas no ha traído ni la cerveza ni el tabaco. Dice, no papá, me caí y se me arrebujaron los duros. Y no sabía cuál era para la cerveza y cuál era para el tabaco. Y usted se cree que el principio de caja es que se arrebujan los duros. Se pone nervioso y no paga nada. Eso no es, señora Atencia, pero el niño era chico y usted tenía que haber madurado. En este sencillo asunto, que se prolongó más de 2 horas, el portavoz socialista Manuel Gracia advirtió que descalificando el gasto de la deuda histórica se pretende dar motivos para que el gobierno central no pague lo que queda pendiente. Nosotros atendimos gastos por valor de 20.000 millones que hubieran de adaptación centro sanitario. Pues eso es lo que tenían que haber respondido, señora consejera, no ahora. Porque todo en política, hombre, en política vale casi todo, no todo, está claro, pero todo en política es utilizable desde la buena o de la mala posición. Vamos a dejarnos de moralina. Lo mejor para que no se cargue la escopeta es no poner la escopeta y los cartuchos al lado, señora consejera. El portavoz popular, Manuel Casero, en cambio dijo que cree en la caja única, pero no en el cajón desastre. El pasado 20 de marzo, el Tribunal Constitucional anuló una serie de preceptos de la Ley del Suelo que ha puesto a los ayuntamientos andaluces en una situación de dudosa ilegalidad en materia de planeamiento urbanístico. Todos los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para aprobar una ley que resuelva este problema, al menos de momento. Se cubre de esta forma este supuesto vacío legal hasta que la Junta de Andalucía lo regule definitivamente. El Tribunal Constitucional considera que el Gobierno de la Nación se ha atribuido competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Pero la sentencia supone dejar sin un claro amparo legal las decisiones municipales en materia urbanística, sobre todo a aquellos ayuntamientos como el de Málaga, en pleno proceso de aprobación de planes de ordenación urbana. Así, para evitar que se creen situaciones jurídicas no deseables entre constructores y administración local, el Parlamento en pleno ha considerado necesaria la aprobación de una ley que pone en vigor de nuevo los mismos artículos que anula el Tribunal Constitucional. Todos los grupos están de acuerdo en esta solución de trámite. Esto simplemente abre otra puerta de un debate sobre esa ley del suelo Andalucía. Debate que evidentemente va a estar condicionado por ese proyecto de ley que el Consejo de Ministros acaba de enviar al Congreso de los Diputados. Acuerdo pleno en el Partido Popular en desarrollar esa norma puente acotada en el tiempo. Otra cosa muy distinta, en opinión del portavoz popular, es el contenido de la ley con el que no están de acuerdo, pero ese será otro debate. Creo que es el momento oportuno para afrontar el desarrollo de la Ley del Suelo de Andalucía. En ella habrán de contemplarse medidas muy importantes referidas a la propiedad y a la cesión de suelo para su uso público. La ciudad no es un mercado y tampoco es una mercancía. Tiene unas condiciones específicas con unas necesidades de planificación necesarias y concretas. Estamos hablando de una normativa que afecta a un sector como el de la construcción, tan importante en Andalucía como la agricultura. La nueva ley podría ver la luz en el plazo de 1 año. Este es, al menos, el compromiso asumido por el consejero de Obras Públicas en nombre del Gobierno andaluz. Pero además de la Ley del Suelo, la Cámara aprobó otras normas importantes como la creación de la Segunda Universidad de Sevilla, la Ley de Prevención y Tratamiento de las Drogas y el proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario para paliar los daños del temporal. Se lo contamos ahora de forma más resumida. Unanimidad para el proyecto de ley sobre la prevención y asistencia en materia de drogas, la primera de estas características en Andalucía. El texto recoge aspectos novedosos en cuanto al narcotráfico, prevención e información escolar sobre drogas y participación de las asociaciones. La ley tiene 36 artículos desglosados en 6 títulos que van desde la prevención y el acceso a las drogas, atención al drogodependiente, medidas de control y sanciones, entre otras cosas. También aprobaron sus señorías la ley que da luz verde para la creación de la Segunda Universidad de Sevilla, que llevará el nombre de Pablo Olavide. El nuevo centro pretende adecuar la capacidad de plazas a la creciente demanda de enseñanza.
La nueva universidad contará con las facultades de Empresariales, Derecho, Ciencias Experimentales, Humanidades, Escuela Politécnica Superior y Escuela Universitaria de Trabajo Social. El gobierno andaluz aportará 10.000 millones de pesetas en concepto de crédito extraordinario para paliar parte de los daños producidos por las pasadas inundaciones. Así lo aprobó el Parlamento andaluz en el último pleno. Todos los grupos votaron a favor, excepto Izquierda Unida, que se abstuvo. Este grupo presentó una enmienda al texto para elevar el montante a 19.000 millones de pesetas, enmienda que fue rechazada. La imagen de esos días es la de los 5 presidentes que ha tenido el Parlamento de Andalucía en sus 15 años de historia. Todos hombres, 2 de ellos están ya retirados de la vida política. Esta es la foto de 5 hombres que han tenido la misma responsabilidad, pero cuyo perfil es bien diferente. 3 de ellos son licenciados en Derecho, 2 están retirados de la vida política. Ojeda en su notaría de Sevilla y López en su cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense. Marín Rite continúa ocupando escaño en el Parlamento de Andalucía y en el Senado en representación de nuestra comunidad autónoma. Valderas también permanece como diputado andaluz. Es el único que no tiene formación universitaria. Torres Vela, el actual presidente, es matemático y profesor de Sociología Electoral en la Universidad de Granada. Valderas es el único que no ha salido de las filas socialistas. Es coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva. Ninguno de ellos era un novato en política cuando accedieron a la presidencia de la Cámara. Ojeda era vicesecretario general del PSOE de Andalucía y había sido consejero de Gobernación en el gobierno preautonómico de Rafael Escuredo. Fue el responsable de organizar el referéndum del 28 de febrero de 1980. Ángel López había sido portavoz del PSOE en la primera legislatura y consejero de presidencia con Rodríguez de la Borbolla. Marín Rite fue alcalde de Huelva durante varias legislaturas. Valderas lo fue asimismo de un pueblo de Huelva, Bollullos Par del Condado. Torres Vela ha sido consejero de Cultura en el gobierno de Rodríguez de la Borbolla. De todos ellos, solo López no acabó la legislatura por motivos de enfermedad. Marín ha sido el que más tiempo ha permanecido al frente del Parlamento, 6 años. Valderas, el que menos, solo 2. En los salones del Parlamento andaluz no solo resuenan los debates y los enfrentamientos. En estos 15 años, la institución parlamentaria ha sido escenario de otras actividades más lúdicas como exposiciones y conferencias. Para cerrar una jornada tan histórica como la del pasado martes, por primera vez, sus señorías escucharon música andaluza en el Parlamento. Son muchos los que piensan que los políticos son personas serias y sin sentido del humor. Le vamos a demostrar que se equivocan y que cuando quieren, sus señorías son capaces de provocar algunas sonrisas. Muy animados, señorías. Señorías. Cierto, ya llamas. Y yo estoy como una moto. Estoy como una moto. Manda las cosas que hay que oír. Las cosas que hay que oír. El gobierno andaluz y su presidente estuvieron en su sitio. Lo que tú quieras, Manolo. ¿Puede usted decirlo con claridad? De esa manera. Lo que usted diga, Manolo. Eso no lo discuta conmigo. Lo que tú quieras, presidente. Lo que usted diga. ¿Por qué? Yo. Suéltese de una vez, hombre de Dios. ¿Cómo se dice? Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes, los Verdes. Una situación de la que no tenemos precedente, al menos yo no lo recuerdo. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show.
Por si han llegado tarde, les recordamos ahora las noticias más importantes del programa. Todas las fuerzas políticas se felicitan por la consolidación de la Cámara Andaluza en sus primeros 15 años de actividad. Más de 100 leyes en 5 legislaturas es el balance de la reciente historia del Parlamento andaluz. La oposición acusa al Gobierno de falta de rigor al gastar el dinero de la deuda histórica. La consejera de Economía asegura que las inversiones se han destinado a educación y sanidad. El Parlamento aprueba una ley de suelo que regulará la ordenación urbanística de los ayuntamientos andaluces. Como buenos estudiantes, sus señorías no han querido dejar asignaturas pendientes para septiembre. De ahí que los últimos días de este periodo de sesiones la actividad parlamentaria fuera desbordante. En un tiempo récord, en una sola mañana, sus señorías aprobaron 4 leyes importantes y lo mejor, la mayoría por consenso. Eso sí, los diputados aprovecharán los próximos días para ultimar otras cuestiones de interés. A finales de mes, la Cámara se irá de vacaciones y se constituirá la Diputación Permanente. Pero todavía queda una semana por delante para vernos de nuevo aquí, en Parlamento Andaluz. Les espero.